Lo vamos a ver ahora. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Ven la PPT, ¿no es cierto? Ahí quedamos. Por aquí Sí, quedamos. profe. Ya. A ver, aquí estas láminas no se las voy a mandar aparte porque no las tengo incorporadas en el apunte, ¿ya? Pero es la explicación, bueno, y va a quedar también, por supuesto, la clase grabada. Y tuve un problema con mi clave, así que no he subido todavía la clase el día lunes, así que hoy día me pongo al día con esas dos cosas, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a lo que vimos anteriormente. Cerrar ahí un poco cosas que tengo y muchas cosas abiertas. Este y este, ya. Entregaron ya la... entregaron ya la pregunta 1, ¿verdad? Sí, ya está, profe. Ya. ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue? ¿Se sintieron bien entregándolo? Ay, perro. ¿Como completo y todo? ¿Pudieron abordar bien la pregunta, chiquillos? Por la parte de mi grupo, sí. Igual Ya, el auxiliar ayudó harto. ya, qué bueno. El próximo jueves vamos a tener de nuevo auxiliar para ver lo del método de madurez y sería la segunda pregunta del control 2. Yo les había comentado en el control 1 respecto a eliminar la pregunta 3 que tenía que ver con las especificaciones técnicas, un poco lo que habían hecho en la primera parte, en el control 1, hacerlo en el control 2 con los procesos que faltaban. ¿Ya? Pero de alguna manera con la pregunta 1 abordamos todo lo que es colocación, puesto que también ustedes tuvieron que evaluar tiempos y cosas así. Entonces,
también por la carga a la que están expuestos, decidimos eliminar esa pregunta. Ya no sé si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, me dicen y la volvemos a incorporar. No, profe, así está bien. Gracias por la consideración. Ya, súper. Lo otro, chiquillos, que tenía que conversar con ustedes es el tema del cuestionario, porque nos faltan los trabajos de investigación. Hoy día es la última sesión que tenemos conmigo. Yo puedo hacer otra también de repaso para aclarar dudas respecto a la pregunta 2, que es lo de madurez, pero también lo van a ver en la auxiliar, ¿ya? Así que ahí si requieren, me escriben y coordinamos en algún próximo lunes o algún próximo viernes una sesión adicional, ¿ya? Y la entrega del trabajo está para el día 21 de diciembre. ¿Lo tienen claro, cierto, chiquillos, eso? Profe, con el trabajo se refiere a la investigación. Sí, sí, a eso. Sí, pero no sé, no he revisado mucho material docente, pero quería saber si existía alguna rúbrica para guiarnos con lo que va a ser la presentación investigativa. Sí, sí, la deberían tener. Les voy a escribir a los, déjenme anotar aquí para que no se me olvide. Existe la rúbrica, entonces le voy a pedir a los profesores auxiliares que la publiquen, ¿ya? Y tenemos después de las presentaciones, ustedes tienen que revisar las presentaciones de sus compañeros. Antiguamente nosotros las hacíamos en presencial, es decir, cuando le hacíamos la clase presencial, cada grupo exponía dentro de la clase, ¿ya? Ahora, dada la situación remota que estamos, lo que hacemos es que ustedes graban la presentación, ya sea en un video o en un mismo PPT grabado con audio, y sus compañeros y todos tienen que ver las presentaciones de todos y después se finaliza con un cuestionario. Y ese es el promedio de esas dos entregas, es la nota 3, ¿ya? Para el tema del cuestionario estamos complicados con las fechas, pues el último día de clase supuestamente es el 26 de diciembre, ¿ya? Entonces el cuestionario nosotros lo aplicamos en 2 horarios, también pensando que algún alumno pueda tener problemas de conexión, y eso quería preguntarles si les acomoda que un horario lo tengamos el día 26 y el otro lo hagamos el día 28, porque si no tenemos que adelantarlo para el día, bueno, el 28 ahí ya nos estamos pasando un poquitito a la semana de exámenes, pero también la idea es que ustedes tengan esa semana para ver las presentaciones, del 21 al 25, digamos. Entonces poner un cuestionario el 24, por ejemplo, igual es día feriado, no es muy aplicable, pues. No sé ahí qué me pueden comentar ustedes. O hacer un horario el 28 y otro el 29, pero insisto, se topa con la semana de examen, entonces ahí quiero que lo coordinemos en conjunto, en base a lo que a ustedes les acomoda también. ¿Están ahí, chiquillos? ¿Qué me pueden comentar? Profe, yo creo que está bien, si no podemos tirar las cosas para el día 24 tampoco. No, pues, ¿cierto? Ya, ¿lo dejamos para el 26 y para el 28 o para el 28 y el 29? Yo creo que somos muy pocos acá, deberíamos comentarlo en el foro, hacer una votación mejor. Ya. Sí, bueno, sí, ahí yo coincido, pero también es voluntario que se conecten sus compañeros. Si no se conectan, tendrán que asumir lo que ustedes decidan, no sé, apelando un poquitito a la responsabilidad de cada uno. ¿Qué sería hacerlo 26 y 28 o 28 y 29? Eso es lo que sería de pregunta. ¿Sí? ¿Les parece?
en el foro? Que sean las dos alternativas, 28 y 29 de diciembre o 26 y 28. Aquí estamos pensando más que nada que ustedes tengan tiempo de poder ver las presentaciones. Eso es como lo que más nos interesa, que tengan el tiempo suficiente para verlas todas. Son 12 grupos. Entonces no creo que 12 grupos lo puedan ver ustedes en 2 días. Por eso que teníamos esa inquietud. Y claro, y pasarnos a la semana de examen también puede que tenga alguna implicancia en términos de tiempo de ustedes. Profe, disculpe, no sé si lo dijo, pero respecto al plazo de esa... ¿Entrega? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto va a ser? Al 21, para el 21 de diciembre. Sí, pero para como la prueba de las presentaciones, ¿cierto que uno tiene que tomar apuntes de las presentaciones de los compañeros Claro. y después como responder una prueba, me imagino, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, ese plazo, como, ¿de cuánto va a ser? Porque a mí igual me complica que sea como en semana de exámenes. No, claro, el cuestionario se habilitaría en 2 horarios, o en dos fechas distintas, y eso es lo que estamos conversando ahora. De modo que ustedes la semana del 21, el 21 entregan la prueba y tienen 22, 23, 24, 26, y parte del día 28 para revisar las presentaciones y contestar el cuestionario día 28 y 29 o 26 y 28. Si no, lo tendríamos que aplazar más todavía, que sería la última semana de diciembre. No sé si me explico. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el 28, al menos aquí sale que tenemos el examen de fundaciones, ¿Ya? que es de 2 a 5. O sea, tampoco sabemos bien cómo hacer como la modalidad del examen, Ya. pero el cuestionario dura, no sé, 2 horas. Y eso No, en esta fecha nos complica todo. claro, no, el cuestionario yo lo puedo pedir que se abra en tiempo, eh, dura, no sé, 30 minutos, una cosa así, porque se da la fecha, por ejemplo, si es el 28, no sé, pues de 6 a 6 y media, por ejemplo. Y la otra fecha sería, por decir algo, 29 de 6 a 6 y media, o en un horario que no les tope con nada. Ujú. ¿Sí me entienden? Sí, sí, pero al menos creo que en parte no habría problema en ese sentido. Ya. A ver, ¿y el horario no importa que sea después de las 6, por ejemplo, de 6 a 6 y media que se abra el cuestionario? ¿No habría problema? ¿Para que no les tope con nada? Yo encuentro que sería bien bueno, la verdad, bien tardecito. ¿Cómo? Y si es tardecito, al menos por mi parte, me Ya, conviene más. ya. No, si igual ponemos 2 horarios, por eso principalmente porque si hay algún alumno que tiene un problema un día, lo puede contestar al otro día, no hay problema. Ya, voy a entonces en un foro voy a poner si lo hacemos 28 y 29 o lo hacemos 26 y 28. ¿Ya? ¿Les parece? Y después de las 6 de la tarde. Ahí no debería toparles con nada, ¿no es cierto? Teóricamente no, profe. Ya. Ya. Bueno, ahí cualquier cosa por último en el foro se levantará, pues. No, yo no puedo tal hora, qué sé yo, ahí podrán hacer sus comentarios. Ya, yo les voy a pedir a los profesores auxiliares entonces que lo pongan en el foro para evaluar esas dos alternativas. ¿Ya? Bueno, vamos a revisar ahora lo que es madurez. Tenemos lo que son, bueno, madurez es un método que busca principalmente mejorar temas productivos en la faena de hormigonado. Ya consiste en controlar la temperatura con estos sensores que ustedes pueden ver acá. Ya estos sensores son, déjenme poner esta cosa así como grande. ¿Se ve o se ve doble, chiquillos? Ahí, ¿cómo se ve? Se ve doble, profe. Ahí sí, Ahí sí, ya, ahora sí. ya.
Entonces, lo que les decía, que el método de madurez consiste en implementar estos sensores que son las termocuplas que van perdidas en el hormigón, o sea, uno la sujeta a la enferradura y controla la temperatura del hormigón, y eso uno lo relaciona a la resistencia, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener cuando implementamos este método es la determinación de la curva resistencia-madurez. Eso se hace se toman entre 15 a 18 probetas, más o menos, dice más de 15 la norma, probetas en terreno, y con esas probetas nosotros nos vamos al laboratorio. Hay dos de las del set de probetas que llevan estos sensores, y por lo tanto vamos a tener datos de la temperatura a la cual está el hormigón y datos de la resistencia, puesto que las probetas las vamos ensayando en la medida que transcurre el tiempo. Tenemos que dejar probetas para 7 y 28 días, y debemos ensayar 2 probetas por cada edad. Eso es para la curva de calibración, ¿ya? Y con eso nosotros obtenemos lo que es la relación resistencia-madurez. Hay 2 vías para obtener esta madurez. La primera es a través de un madurímetro, que es lo que ustedes pueden ver acá, este equipo que tenemos acá, ¿ya? El madurímetro se conecta por un puerto a un sensor, y el madurímetro descarga las lecturas y nos permite trabajar con los datos en una planilla Excel. Y la otra alternativa es que los sensores están conectados, se pueden conectar vía Bluetooth a un dispositivo móvil, y yo puedo, teniendo la curva de calibración de la curva resistencia-madurez, yo puedo leer estas temperaturas y me transforma, la aplicación la transforma en resistencia, ¿ya? Esas son como las 2 alternativas que nosotros tenemos hoy día en Chile. Entonces, es importante considerar aquí también que podemos hacer un paralelo también con las muestras de resistencia potencial. Sin embargo, hay que recordar que las resistencias potenciales o la evaluación estadística, que es lo que ustedes desarrollaron en la pregunta 1, está asociada a la aceptación del hormigón por parte del calculista, ¿ya? Y el método de madurez está asociado a la gestión de los tiempos operativos de la faena de hormigonado. Es decir, yo con madurez puedo establecer, por ejemplo, tiempos de desmolde, tiempos de curado, tiempos para poder tensar el hormigón, si es un hormigón tensado, etc. ¿Ya? Y hay que recordar o tener en cuenta lo que es la definición de resistencia potencial, que es la que les digo yo va asociada a la evaluación estadística, y la madurez está asociada a lo que es la resistencia real, y la resistencia real va ligada a lo que es la logística o la operativa de la construcción con hormigón. Con esto, ya ahí también les pongo lo que es la definición de resistencia real, que está en nuestra normativa, está asociada al testigo, y por lo tanto el método de madurez lo que hace es estimar resistencia real, ¿ya? Y el testigo es determinar resistencia real. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia, verdad? Entre estimar y determinar. ¿Sí? ¿Pueden ver la diferencia entre estimar y determinar resistencia real? Sí, profe. Ya. Pero, profe, ¿sabe que Sí. hay reacciones en Zoom? Entonces a veces se responde por ahí. Ah, ¿a dónde? Es que si quieren me escriben en el chat también, porque lo tengo abierto, así que también me pueden comentar ahí. ¿Ya? Ya. Entonces, el método de madurez está definido como un concepto que utiliza el principio de que la resistencia que el hormigón alcanza a una determinada edad depende de las temperaturas a las que ha estado sometido durante ese periodo. Y la fórmula que tenemos para calcular madurez es la sumatoria del T menos el T0. El T es la temperatura promedio del intervalo de tiempo del hormigón por el intervalo de tiempo. Es decir, yo fijo intervalos de tiempo, por ejemplo, de 1 hora. Por lo tanto, mi delta T va a ser 1 hora, este delta T que tienen ustedes acá va a ser de 1 hora, y el T va a ser el promedio de la temperatura que tiene el hormigón durante ese intervalo, menos el T0.
¿Cómo se define el T0? Es la temperatura bajo la cual se asume que la hidratación del cemento se detiene. Y nosotros la tenemos en la normativa recomendada como una temperatura de 0 grados. Por lo tanto, en la práctica esto se transforma a que es T menos 0, que son los 0 grados, por el delta T. El delta T va asociado a una definición de la obra, es decir, si yo lo voy a controlar un delta T en cada 1 hora, cada 2 horas, cada 6 horas, eso va a depender de los requerimientos que tengamos de la implementación del método. Y básicamente lo que vamos a tener es que nosotros tenemos para un mismo hormigón una madurez 1, ¿sí? Que puede ser igual a la madurez 2, pero que la consigo en distintos tiempos dependiendo de la temperatura del hormigón. Es decir, en tiempos fríos, yo podría tener este escenario, ¿ya? Y consigo esta madurez a los 7 días, y en tiempo caluroso podría tener este escenario, y esta misma madurez la consigo a 3 días, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, en este caso, donde yo consigo esta madurez que estoy buscando, la madurez objetivo, la consigo a los 3 días, yo puedo acelerar de alguna manera mi proceso productivo. ¿Se entiende ahí, chiquillos? ¿Sí? Ahí si quieren me escriben en el chat Sí, profe, todo bien. para ir avanzando. Ya. ¿Para qué sirve el método de madurez? Para estimar en forma oportuna, eliminando los tiempos de espera de resultados de muestra. En la práctica, si nosotros tomamos muestras del hormigón, muestras en probeta, el laboratorio se lleva las probetas, las ensaya y me manda un certificado. Esa parte administrativa es bastante demorosa y en general los laboratorios demoran algunos días en mandarme esa información. Por lo tanto, si yo implemento el método de madurez, yo puedo tener esa estimación de resistencia de manera inmediata, ¿ya? También permite disminuir muestras que estemos tomando nosotros al hormigón para determinar alguna condición de ejecución. Cuando hablo de condición de ejecución me refiero a, por ejemplo, el curado, me refiero, por ejemplo, al tensado, al dar al tránsito, alguna acción que vayamos a tomar en obra con respecto al hormigón. Y muchas veces lo que hacemos es tomar muestras para tomar esas decisiones. En el caso del método de madurez, permite eliminar esas muestras, no las muestras potenciales. La madurez no reemplaza las muestras de resistencia potencial, pero sí pudiéramos reemplazar estas muestras que se toman para tomar decisiones dentro de la obra, ¿ya? También permite abrir a tránsito un pavimento cuando ya tengo una resistencia objetivo conseguida por parte del hormigón. Acelera también el proceso posttensado de losa. No es que lo acelere el proceso, sino que acelera la certeza o el tener la certeza de la resistencia que yo estoy teniendo en el hormigón. Y por lo tanto, a eso nos referimos cuando hablamos de acelerar el proceso posttensado, ¿ya? Los posttensados de losa se realizan cuando tenemos nosotros una resistencia de 18 megapascales en adelante. Y por lo tanto, yo con el método de madurez puedo establecer mi resistencia objetivo de 18 megapascales y con eso voy a poder efectivamente dar el vamos para que se realice el tensado, ¿ya? En la norma chilena está contemplado el método de madurez para determinar un tiempo apropiado de desimbre y para determinar los tiempos a los cuales el hormigón va a estar expuesto al proceso de curado, ¿ya? Esos son normativamente en donde nosotros podemos ocupar el método de madurez. Y obviamente necesito una autorización de la inspección técnica y del calculista para poder implementar este método en función de que voy a poder generar avance en base a un desarrollo de resistencia al hormigón. Y también disminuye los riesgos en invierno por sobreestimar una resistencia, es decir, ustedes podrían decir, en este año la resistencia de mi hormigón en promedio, yo obtengo la resistencia de desimbre a los 10 días, por ejemplo, ¿ya? Pero resulta que en verano lo voy a tener a los 5 días y en invierno a lo mejor lo voy a tener a los 12 días. Entonces, al disminuir ese riesgo y decir efectivamente cuándo lo tengo, yo no voy a poder, no voy a, en el fondo, estar apostando a que ese hormigón desarrolló resistencia de forma normal y voy a estar estimando de una manera más certera esa resistencia, lo que entrega, por supuesto, condiciones de seguridad para realizar esa tarea, ¿ya?
Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos del método madurez es que debemos determinar la curva madurez-resistencia. La curva va a tener una forma muy similar al desarrollo de resistencia. En el eje X tenemos el índice de madurez, que la unidad va en temperatura o en grados por unidad de tiempo, grados día, grados horas, va a depender de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, en hormigón proyectado son importantes las horas, porque en hormigón proyectado yo reviso resistencias tempranas para poder avanzar, o para poder introducir gente al túnel, cuando estoy haciendo un shotcrete, ¿ya? Pero en el caso de un hormigón tradicional, yo podría tenerlo en grados día, ¿ya? Y en el eje Y ustedes van a tener lo que es la resistencia. Esta curva nace de estas pruebas que se realizan en el laboratorio, donde yo tomo un set de probetas, les instalo este sensor de temperatura a 2 de ellas, obtengo las lecturas de estos sensores y puedo determinar la temperatura y puedo determinar, perdón, la madurez y puedo determinar la resistencia de acá en base a la fórmula, ¿ya? Entonces, con lo que yo trabajo después en obra es con mi madurez objetivo, que dada esta curva va a tener una resistencia objetivo, ¿ya? Se grafica esta relación resistencia-madurez y esta es la curvita que yo me llevo a obra para poder ir chequeando y revisando las madurez que consigo, la madurez que consigo de los hormigones que yo controlo en obra, ¿ya? También la norma contempla lo que se llama el R cuadrado, que es que esta curva tiene que tener un R cuadrado mayor a 0,95 para que sea válida, si no yo tengo que repetir el ensayo, y por lo tanto es algo que también hay que verificar una vez que uno tiene los puntos que conforman esta curva, ¿ya? En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Para la determinación de la relación resistencia-madurez, yo tengo los datos de laboratorio, esto los tengo vía ensayo de probetas, y esta madurez se obtiene en base a la fórmula, considerando las temperaturas de los sensores, y obtengo la curva, ¿ya? Aquí esta curva hay que verificar, ¿no es cierto?, que el R cuadrado de esta curva, la línea de tendencia, tenga un más de un 0,95 de R cuadrado. ¿Ya? Entonces con eso yo confecciono la curva, con esta curva me voy al laboratorio, me voy a la obra, ¿sí? Y si yo voy a considerar, por ejemplo, la cláusula 15, que es la de curado, dice que yo debo curar hasta una resistencia superior al 75% de la resistencia especificada. En este ejemplo tenemos que es un G25, déjenme sacar la cuenta, ¿cuánto es? Como 210 me parece. Espérenme. Estoy buscando la calculadora, sería 25 por 0.75, eso me da 18,8. Lo voy a escribir acá en el chat para que no se me olvide. ¿Ya? Entonces, mi resistencia objetivo va a ser 18,8 megapascal para efectuar esta actividad. Entonces, lo que yo hago es establecer, ¿cierto?, en base a la resistencia objetivo, la madurez que yo voy a buscar en obra, ya que está relacionada la resistencia objetivo con la madurez objetivo. Con esto se van a la obra y nosotros vamos haciendo mediciones en la medida que va avanzando nuestra obra. Por ejemplo, al mes 1 o al mes 2 vamos a tener estos datos recopilados de los sensores de madurez en obra y nosotros podemos establecer que la madurez de 150 grados día está entre los 3 y los 7 días. Es un valor bastante amplio, por supuesto aquí podemos nosotros asumir o suponer que está más cercano a los 7 días que a los 3 días, y con esto, nosotros en obra controlamos la madurez, ¿sí? La madurez en el eje Y y los días en el eje X, y podemos establecer que los 150 grados día los obtenemos a los 5,8 días. Por lo tanto, podríamos optimizar, por ejemplo, si se trata del curado, que la norma dice que si no tengo información lo debo hacer hasta los 7 días, nosotros con este método podríamos establecer que el curado para este hormigón
durante el mes 2 lo vamos a hacer hasta los 5.8 días, ganando casi un poquitito más de un día en ese proceso, lo que se traduce, por supuesto, en beneficios económicos y en mejorar, ¿cierto?, el proceso. ¿Ya? Así funciona el método de madurez. No sé si les quedó alguna duda con respecto a la aplicación del método. Todo bien, profe, hasta el momento. ¿Todo bien? Ya. Entonces, denme un segundito para buscar el archivo en Excel. Espérenme. Para mostrarles un ejemplo en números. Aquí tengo uno. Aquí tengo... Ya. Voy a compartir. Aquí. Ya. Se ve el Excel ahí, ¿verdad, chiquillos? Sí, se ve el Excel. Ya. A ver, déjenme ver aquí, revisar qué es lo que tengo. Ya. Aquí tengo la curva de calibración, que es la primera. Si ustedes se fijan en este grafiquito que tenemos acá, lo que nosotros vamos a tener es la temperatura al inicio del intervalo y la temperatura al final del intervalo. Después al inicio del intervalo, al final del intervalo. Entonces lo que yo saco es el promedio de la temperatura en ese intervalo, ¿ya? Y esa es la temperatura que ustedes van a reportar, ¿cierto?, en la condición para establecer lo que es la madurez. Además de eso, lo que yo tengo acá son las resistencias de la probeta, básicamente, ¿ya? Y lo que vamos a tener es que establecer con la fórmula, que es esta que está aquí, ¿la alcanzan a ver? Si se van aquí ustedes a las temperaturas, nosotros en el laboratorio siempre tenemos una temperatura de 23 más menos 2 grados por norma, y por lo tanto muchas veces esta temperatura a la cual está expuesto el hormigón, si bien la controla con los sensores, es más o menos estable en términos de laboratorio, ¿ya? Entonces, si no tienen el dato de la temperatura, nosotros podríamos efectivamente asumir que la temperatura es de 21 grados. Entonces, hay un elemento que yo lo llamo, y esto ya es solamente a modo de explicarles cómo se obtiene, que tiene que ver con la madurez parcial, es decir, no la sumatoria, sino que para cada intervalo, para el intervalo 1, la madurez va a ser T menos T0 por la duración del intervalo. Y lo que yo hago después es ir sumando, ¿sí? Ir sumando la madurez para alcanzar la madurez final que se da a los 28 días. Por supuesto que la madurez tiene mucho sentido en los primeros días, así que a mí, en general, la madurez objetivo y la resistencia objetivo va a estar dada en esta zona del gráfico, ¿ya? Y con esto yo puedo obtener lo que es la curva de calibración. Aquí no tengo esta línea de tendencia, no la tengo con el R cuadrado. Déjenme ver aquí. Déjenme poner, ¿dónde está? Aquí, presentar la curva. Ahí me aparece una curva de un R cuadrado. Ah, pero me la tiro con la otra. Espérenme un poquitito. Déjenme devolverme. Otra vez. Esta va a ser yo con los datos voy a hacer una curva, una línea de tendencia, aquí, agregar línea de tendencia, vamos a ponerla así, no me sirve esa. Hay que ir revisando, línea de tendencia, aquí, no sé con qué tampoco,
No sé con qué hice la línea de tendencia acá, chiquillos. Déjenme. Se me borra esta cosa hoy. Pero ¿me entienden la idea de esto? Que se hace la línea de tendencia, se pone el R cuadrado y ahí se verifica que sea más de 0,95. Profe, no puede ser porque está partiendo como los datos en 0,0. Quizás si la línea es como logarítmica o algo, no se lo va a permitir. Es que tiene que No, partir no sé en... qué tipo de línea es. Debería ser logarítmica. Espérenme un poquitito. Pero si es logarítmica tengo que sacarle el 0. Eso es, ¿cierto? Eso. Eso es lo que me estaba Sí, diciendo. sí. Espérenme. Póngale así como Datos. 0,0001 o algo así. Espérenme, ya pongámosle ahí 0,1. Ya, aquí estoy haciendo solamente para modo de que me sirva la línea, ¿ya? No, por favor, no, aquí, agrega línea de tendencia, ahí, no, viste que también se me va. Bueno, pero aquí la línea de tendencia hay que aplicar el R cuadrado para establecer que sea más de 95, más de 0,95, de modo que se valide esta curva, ¿ya? Con esa curva calibrada, donde yo ya tengo la madurez acá con la resistencia a la compresión, vamos a tener aquí, si quieren pasarlo a horas, se puede trabajar en horas o se puede trabajar en días en función de los requerimientos que tengamos de la obra. Y lo que yo hago acá es después medir la condición en la obra, y porque yo siempre hago obra mes 1, obra mes 2, para que ustedes puedan revisar y comparar cómo se van modificando. Probablemente en el taller que les mande va a ser una condición calurosa y una condición fría, para que ustedes vean cómo el proceso va cambiando en función de la temperatura que está el hormigón, ¿ya? Y con la madurez objetivo, que tiene que ver, por ejemplo, con el 70% de la resistencia en función de lo que quiero hacer. Recuerden que la norma establece una condición para desimbre y una condición para curado en términos de porcentaje de resistencia que yo quiero realizar cuando estoy trabajando con madurez. Vamos a tener entonces una curva de este tipo, y con la madurez objetivo, si por ejemplo aquí mi madurez objetivo son 100 grados día, yo puedo establecer aquí que mi proceso va a terminar a los 3 días y medio, ¿ya? Y por lo tanto puedo dejar de curar a los 3 días y medio, o puedo desmoldar a los 3 días y medio, dependiendo de la condición que me está indicando la norma, ¿ya? En cuanto a las fórmulas que quería mostrarles, básicamente es un Excel muy simple, por eso que cuando yo trabajo con madurímetro yo extraigo los datos y se pueden trabajar. Estas fórmulas están dadas por la resistencia. Esto es un dato de laboratorio, este dato ustedes no lo tienen que calcular, es un dato de laboratorio, ¿ya? Este dato también son correspondientes las temperaturas a la cual está expuesto el hormigón, que se considera 23 más menos 2, por lo tanto, yo puedo asumir que es 21, en este caso estoy suponiendo que es 21, puesto que sería la peor condición, ¿ya? ¿Se entiende la lección del 21 grados, cierto? Porque es la peor condición, pero también está bien asumir 23 grados o asumir efectivamente las lecturas que yo tengo de los sensores. Entonces la madurez parcial va a ser el T menos T0, ya aquí yo lo puse fijo porque estoy asumiendo que todas las probetas están a 21 grados, pero aquí podríamos tener otra columna en este Excel donde diga la temperatura del sensor, ya menos el T0, que en la norma chilena se establece la recomendación de usar un 0, ¿sí? Por la temperatura promedio de mi intervalo, ¿ya? En el caso del el segundo intervalo vamos a tener la misma porque es parcial, y posteriormente en la columna D lo que yo tengo es la suma. Este es
21, 21 más 0, este de acá es 21 más 21, este de acá corresponde a 42 más 21, el 84 es 63 más 21 y así sucesivamente, y ahí vamos a tener el índice de madurez. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Esperen, me voy a salir porque se va a cortar, me voy a salir y voy a volver a ingresar. ¿Ya? Denme un segundito.